tome su Biblia si tiene un tiempo, especialmente aquella dama que nos está viendo el día de hoy, para que podamos entonces abrir la palabra y lo hagamos con gozo. Y le decimos: amado Dios, gracias por estar aquí. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque desde donde yo estoy y desde donde están mis estimadas hermanas, Señor, yo sé que tú estás ahí, ayudándoles, bendiciéndoles, dirigiéndoles. Así que yo pido en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, sea suficiente para enseñar, para animar y desafiar el corazón de cada jovencita, de cada esposa, Señor, que decide hoy servirte a través de este desafío que presento en el nombre de Cristo Jesús y bajo la autoridad de tu Espíritu Santo. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera iniciar de una vez diciendo que una de las mujeres que a mí me ha llamado mucho más la atención es una mujer cuyo nombre es Basilet y ella es de una región conocida como Moscú. Imagínese usted que es la mujer que ha tenido más hijos en el mundo. Dice que durante su vida, durante los años de 1816 al año 1872, tuvo 27 embarazos. O sea, si usted se asombra de este dato, imagínense usted que, aunque esto ya es sorprendente, esta mujer en esos embarazos tuvo 16 parejas de gemelos. ¿Puede creerlo? Haga sus cuentas, 16 por 2 y ahí llevamos la cuenta. 7 veces dio a luz trillizos y en 4 ocasiones tuvo cuatrillizos. Cuando yo pienso en el número de hijos que tuvo esta mujer, realmente me asombra. De los 69 hijos que tuvo, 67 le lograron sobrevivir y sigue siendo una hazaña hasta el día de hoy este dato tan interesante. Esta mujer es conocida como la mujer que ha tenido mucha más fuerza y de verdad que sí se necesita fuerza para tener hijos. Imagínese usted si tiene 2 o 3 hijos, ella tuvo 69 y crió a 67. Entonces yo pensaba, bueno, esta mujer ha de ser una mujer que ha tenido, no sé, una altura de unos 2 metros quizás, que ha tenido una fortaleza física impresionante. Y lo que más me llama la atención es que cuando reviso el dato periodístico me doy cuenta que es una mujer como de mi estatura, menudita, chiquita, sin mayor porte para tener esa fuerza y para criar a tantos hijos. Cuando pienso en ella, pienso también en Esther, pienso también en Débora, pienso en Ruth y en otras mujeres que han servido al Señor y que a través de la Biblia podemos conocer su historia. Y realmente para servir al Señor no se necesita que usted tenga la mayor belleza física, que sea Miss Universo o que tenga un grado alto de estudios o que tenga un origen que realmente sea de una descendencia noble o que tenga una edad quizás que usted diga, no, es que ya a esta edad yo ya no puedo servir al Señor. Hace poco leí una historia de la Biblia que cobró nuevo significado para mí. Y hablo de una mujer joven de un lugar muy común, estaba pedida en matrimonio y ella solo soñaba con casarse algún día. No era adinerada, no se habla de ella con una gran belleza física o que fuese inteligente como se menciona de Rebeca, o con muchos títulos o con talentos extraordinarios, pero lo que ella sí hacía y que la hacía muy especial era su profunda relación con Dios. Entonces yo quiero invitarle por favor a que vaya a Lucas capítulo 1, versículo 28. Necesitamos ir a la palabra para entender lo que el Señor nos quiere hablar esta tarde. Lucas capítulo 1, versículo 28, hablando acerca de la Virgen María. Entonces, en este versículo dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y de aquí aprendemos que Dios usa a personas comunes. Cuando el ángel le dice a María, el Señor es contigo, lo que realmente le está diciendo es que aún tus limitaciones, tus debilidades, no tienen que ser ningún impedimento, porque cuando el Señor está con nosotras,
Cuando nuestra relación es profunda con el Señor, realmente el valor y la importancia que tenemos es tanta porque valemos la sangre de Cristo. La palabra dice que nosotras somos hijas de Dios. Yo bromeando le digo a mis hermanos que cada vez que leo el Salmo 139, 14, yo me veo frente a un espejo recién levantada y digo, miren esa maravilla que están viendo ahí, porque dice la Biblia que somos obras maravillosas. Y estoy muy emocionada de compartir con ustedes porque mi capacidad no tiene nada que ver cuando el Señor decide usar a una mujer. Tiene que ver más bien con esa relación profunda con el Señor. Y hoy vamos a ver a través de la historia de María a una mujer conforme al corazón de Dios que el Señor decidió usar, como puede usar también a una jovencita que me esté viendo o a una dama que esté pensando junto con su esposo servir al Señor. Entonces vamos a tener una lectura de corrido y esto va a ser en Lucas capítulo 1. Ahora vamos a leer un buen relato, es de los versículos 26 al 38. Entonces yo voy a dirigirle en la lectura y necesito por favor que vea con mucho ojo agudo lo que el Señor quiere decirnos aquí. Y entonces dice el versículo 26 de Lucas 1. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Entonces yo quisiera llamar su atención a este pasaje de la Escritura que nos habla acerca de una mujer en cuyo corazón había pureza. Quiero que vea, por favor, en el versículo 27, cómo es que a ella se le describe y se le dice que era virgen. Ahora, yo creo que en este mundo tan corrompido en el que vivimos, en una situación tan decadente, donde hay muerte, donde hay COVID, donde hay SIDA, donde hay lamento por todas partes, necesitamos siempre mantener la pureza como la sal que sirve para preservar el sabor y para preservar todas las carnes. Necesitamos ser moralmente correctas delante del Señor. Y hay alguna persona, quizás alguna dama que me está viendo el día de hoy que está diciendo, ay hermana, pero entonces ¿yo qué hago? Porque mire, fíjese, realmente mi pasado ha sido muy oscuro y yo no creo que Dios me pueda usar. Y yo tengo que recordarle que Pablo, tengo que recordarle que Rahab, una mujer que tuvo un pasado oscuro, el Señor la usó como una evangelista. Le permitió ser la abuela del Señor Jesucristo, y en medio de eso entonces entendemos que es por gracia y por misericordia que el Señor, a través del arrepentimiento de una mujer, logra restaurarla y colocarla en un nivel de pureza. Yo puedo ver a esta mujer con un corazón dispuesto a ser irreprensible, a ser una mujer que quería agradar al Señor.
Así que el día de hoy yo quisiera hablarle a esa mujer cuyo pasado le está afectando y pensando que eso le limita a servir al Señor. Eso no es verdad. El único acusador que se conoce con ese nombre es el diablo, y nosotros sabemos que él vino a matar, a robar y a destruir, pero el Señor vino a darnos propósito aún en medio de nuestros errores. Pero siguiendo con la historia, yo puedo ver a esta mujer en el versículo 28, y entonces dice el mensaje del ángel: salve muy favorecida. Necesitamos entender que Dios no escoge a esta mujer porque ella fuera digna o que hubiera alguna razón en especial para llamarla. La frase también podría ser traducida: por la gracia de Dios ha sido aprobada. Ella tenía una relación con Dios y eso ya lo vimos. Entonces ella sabía, como cualquier mujer que tiene un ministerio en la iglesia, que es por la gracia de Dios que hemos sido aprobadas, no porque lo merezcamos. Dios no miró desde el cielo y dijo: ay, veo a una mujer que es perfecta, que no tiene errores, entonces yo la voy a usar. No, María no era digna de ser usada. Al contrario, ella se asombró de que el Señor pusiera su gracia en ella. Y es por gracia de Dios que podemos servir. No es por nuestros méritos, no es por lo buenas que seamos, sino más bien por lo que el Señor ha decidido hacer a través de nosotras. Yo quisiera hablar con ustedes un poquito más a fondo y quisiera también mencionarles que esta mujer estaba consciente de su incapacidad para servir. ¿Alguna vez usted ha dicho: ay, es que yo no puedo servir como esposa, yo dar clases con los niños, yo enseñar a otras mujeres? No, ni pensarlo, yo no tengo la capacidad. Y María sentía la misma sensación. Y yo quisiera que usted viera en el versículo 31, cuando ha recibido el mensaje de que ella va a ser la madre de Jesús, el ángel le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora, María, ¿cómo responde a esto? Bueno, ya lo hemos leído en el versículo 34, pero quiero leerlo una vez más. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lo que ella estaba diciendo aquí es: me están dando una tarea humanamente imposible. Yo no puedo tener un hijo. Y esto es algo que debemos recordar todas nosotras. Podemos predicar a Cristo Jesús, podemos evangelizar, podemos cantar, podemos hacer muchas cosas, pero nosotras no convertimos a nadie. Alguna vez yo le dije a mi pastor que me estaba quejando de una persona en la iglesia que no hacía caso y que yo estaba tratando de amonestarlo, de exhortarlo. Y entonces repetidamente llegaba con la queja ante mi pastor, hasta que una vez él me dijo y me sentó y me dice: Daisy, quiero decirle algo. Usted no es Doña Espíritu Santo. Usted no cambia a nadie. Y amadas hermanas, nosotras no somos Espíritu Santo. Usted puede ayudar a su esposo, pero usted no cambia a su esposo. Usted no puede cambiar a nadie. Y entonces María sabía que no estaba en el poder de ella, en la capacidad de ella hacer tal cosa. Y yo quiero que usted vea, por favor, ahí qué es lo que pasa con María. Después del versículo 34 viene una respuesta increíble en el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Yo quiero hacer énfasis en que es el Espíritu Santo quien nos da la capacidad. Ahora, como usted sabe, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía en determinados momentos hacia determinadas personas para ayudarlos a realizar alguna obra. En nuestro caso, en el tiempo de la gracia que estamos viviendo, el Espíritu Santo no está a la par de nosotros, sino está dentro de nosotros. El Espíritu Santo mora dentro de nosotras. Ahora, el ángel dice: el poder del Altísimo. Hermana, usted no va a poder hacer absolutamente nada, ni ir a estudiar a un seminario, ni dar una clase de escuela dominical, si el Espíritu Santo de Dios no le capacita, no le ayuda. Y nuestro sentir tiene que ser que debemos ser llenas del Espíritu Santo.
Y yo estoy diciendo no una cosa fuera de lo que dice la Biblia. Realmente lo que significa ser llena del Espíritu Santo es ser controlada por el Espíritu Santo. Y entonces clamamos al Señor y decimos: el Altísimo, el Yahvé, el Rafa, el Dios que provee, el Dios que siempre está presente, es aquel que le puede ayudar a realizar todas las cosas. Entonces, cuando usted diga: yo no puedo criar a ese hijo, yo no puedo amar a ese esposo, yo no puedo cuidar a ese padre anciano o sujetarme a ese líder o enseñar en esa clase de escuela dominical o guiar a ese grupo de estudio bíblico, recuerde, amada hermana, que Dios se especializa en lo imposible. Y esto me llena de gozo, porque este versículo donde dice que no hay nada imposible para Dios está justamente en esa capacitación del Espíritu hacia esa mujer. Entonces le digo, el Señor le capacita. Entonces necesitamos pureza, sí. Necesitamos vivir en integridad. Necesitamos la gracia de Dios. Pero también necesitamos al Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, también necesitamos disposición. Sin la disposición, nada se hubiera podido realizar con María. Con las promesas de Dios, la respuesta de María fue simplemente: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Quiero que vea por favor el versículo 38 en este pasaje. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, y lo que ella está diciendo es: estoy dispuesta. Señor, tú eres mi amo, yo soy tu sierva, estoy dispuesta a que me uses como tú quieras, que me lleves a donde tú quieras llevarme. Mi corazón es tuyo, mi vientre es tuya, mi vida es tuya. Ella estaba dispuesta a que Dios la usara para cumplir su propósito. Y entonces yo quisiera animarle a pensar si María estaba dispuesta a perder su reputación porque iba a ser hallada como una mujer que había perdido su pureza. ¿A qué está dispuesta usted? Ella estaba dispuesta a soportar el ridículo e incluso el apedreamiento en ese tiempo, porque todo aquel que era encontrado en adulterio, en fornicación, la ley decía que tenían que apedrearla. Pero ella estaba dispuesta a morir por el Señor. Estaba dispuesta a pasar por esos 9 meses de incomodidad, de desvelo, de esas náuseas feas. Ella estaba dispuesta a pasar por todo eso. Ella estaba dispuesta a pasar por los dolores de parto. Como algunos dicen, si fuera fácil criar hijos, no empezaría con dolores de parto. Pero eso precisamente es la maternidad, dolores de parto de amor. Y María estaba dispuesta a eso y a renunciar a sus planes y a sus proyectos. Cuando yo decidí servir al Señor y seguirle, tenía apenas 17 años. Por la gracia del Señor ya había pasado una carrera universitaria cuando llegué al seminario. Y yo llego diciéndole al Señor: no sé a dónde, no sé cómo, no sé con qué, pero yo sé que estoy obedeciendo a tu voluntad y estoy dispuesta, soy tu sierva y haz conmigo como tú desees. Y esto fue precisamente lo que María hizo. Amada hermana, entonces usted necesita pureza, necesita gracia de Dios, necesita el Espíritu Santo, pero también necesita disposición, valentía. A veces pensamos: es que yo soy mujer y yo como mujer yo no puedo servir al Señor, y eso es una mentira, porque usted puede servir al Señor. Si usted quiere servir al Señor, la palabra dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero hay una característica más que yo quisiera comentar acerca de María, y es que María era una mujer de fe. ¿Recuerda usted que después del encuentro con el ángel, María va a visitar a su prima, su parienta Elizabeth? Y la respuesta de Elizabeth al nada más verla está en el versículo 45 de este pasaje que estamos viendo. Lucas 1:45 dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y lo que está diciendo Elizabeth a María es: tú eres una mujer de fe, una mujer que le cree al Señor, una mujer que ha seguido al Señor. Hermanas, ¿qué pasaría en Varías
si fuésemos mujeres fieles creyentes de las promesas de Dios. Si creyéramos por ese matrimonio, muchos matrimonios serían entonces reconciliados. Amigos y familiares incrédulos se salvarían. Hijos desobedientes se transformarían en verdaderos seguidores de Jesús si hubiese una mujer de fe ahí. Yo estoy consciente que yo estoy en el ministerio porque mis papás, tanto mi papá como mi mamá, han sido un matrimonio de fe. Y es que necesitamos tener fe. El Señor no nos dice cómo nos va a ir, pero sí nos asegura que sus promesas se van a cumplir. ¿Es usted una mujer de fe? Entonces no solo necesita pureza, no solo necesita la gracia de Dios, no solo necesita el Espíritu Santo, no solo necesita disposición, también necesita fe. Y con esto quisiera animarle a la sexta característica de esta mujer de Dios llamada María. Y es que esta mujer sí era una mujer de la palabra. Ella sí conocía la palabra. Como vamos a ver en los versículos que vienen, ella empieza a desarrollar el Magnificat, así se llama la alabanza que ella entona delante del Señor cuando ha sido hallada fiel por Dios. Y tengo que confesar que yo muchas veces no he respondido en adoración cuando el Señor me llama a hacer algo que yo no quiero. Y a veces le digo, no, Señor, cualquier cosa menos esto. Cualquier cosa menos que me quites a mi familia. Cualquier cosa que me envíes a tal lugar. Y María no se quejó. No se ve en la palabra que hubiera queja en su boca. Y es que las mujeres somos expertas para responder en queja en todo lo que hacemos. Nada más nos levantamos y en lugar de decir gracias Señor o buenos días, decimos me duele la rodilla, me duele el estómago, me siento mal y nos quejamos de todo lo que no tenemos. Pero María nos da un claro ejemplo aquí y nos hace ver que ella en medio del caos que le venía, en medio de la persecución que le venía porque querían matar a Jesús, ella iba a responder en adoración. Y los versículos 46 y 47 hablan de esta adoración y vea usted lo que dice el versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahora yo quisiera aquí resaltar varias cosas y una de estas es que una mujer que quiere servir al Señor, usted la va a encontrar lavando trastos y adorando al Señor. Quizás en sintonía de Canal 36, alabando a Dios, porque en el corazón de esta mujer está el deseo de honrar al Señor. Y yo quisiera que viera por favor que en este pasaje, solo en este pasaje, aparecen una docena de citas del Antiguo Testamento, lo que significa que María era una conocedora de la palabra. Ella sí sabía de qué se trataba. En ningún momento dijo, ¿qué Mesías? ¿O quién Jesús? ¿O de qué me están hablando? Porque ella realmente conocía el propósito que el ángel estaba encomendando. Entonces su vida y sus oraciones estaban llenas de las Escrituras. Hermana, antes de verse al espejo, antes de contestar el teléfono, usted tiene que pasar un tiempo con el Señor y responderle en adoración, porque solamente Él merece toda nuestra adoración. Entonces, una de las necesidades más grandes como mujeres es llegar a ser mujeres saturadas por la palabra y de la palabra, para orar la palabra, para responder con la palabra, para aconsejar a otros con la palabra. No nuestras opiniones, sino con la palabra de Dios. Y si queremos ser mujeres de la palabra, debemos dar prioridad a la lectura diaria, leyendo, estudiando, memorizando y meditando. Y aquellas personas que están buscando servir al Señor, les animamos a que antes de que se vayan a un seminario como el que nosotros representamos el día de hoy, tomen un tiempo para meditar en la palabra, que hagan esa disciplina con el Señor. Además, yo quisiera resaltar que en el versículo 47, María reconoce que tiene muchos defectos, que no es una mujer buena, porque ella dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lo que significa que no hay tal cosa que ella sea corredentora. No hay tal cosa que se le pueda decir que María es otro Dios, porque María
se mencionó a sí misma como sierva de Dios y manifestó que era Dios su Salvador. Hermanas, tenemos que estar conscientes que solo el Señor nos salva y que en medio de esa salvación Él permite nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento. Él nos sella con el espíritu de la promesa y entonces nos permite vivir un verdadero retrato de la mujer usada por el Señor. ¿Ha pensado usted en todas las características que tiene esta mujer? Yo quisiera decirle finalmente que María también tenía humildad. María no era de estas mujeres que pensaba, yo soy la Virgen María, la que escogió el Señor, de ninguna manera. Por favor, vea el versículo 48 de Lucas 1. Y ella dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Qué humildad la de esta mujer. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada, dichosa, completa, satisfecha. Eso significa esa palabra y eso lo van a decir todas las generaciones. Y el día de hoy lo estamos diciendo. Porque, hermanas, si hay algo bueno, si las personas dicen algo bueno de lo que nosotras hacemos, la gloria siempre es para el Señor. Porque como ha dicho Juan, él dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y la verdad es que las mujeres no siempre recibimos elogio por cocinar o por ser esposas o ser madres o por amar y cuidar de otros. Pero en realidad tenemos que recordar que no es el discurso barato de los medios de comunicación para decir que nosotras podemos. Es la gracia de Dios la que nos ayuda a hacer lo que hacemos. Y si hacemos algo bien, no necesitamos reconocimiento y valoración porque la mujer que Dios usa es una mujer que solo le importa darle la gloria al Señor. Entonces seamos mujeres fieles, mujeres dignas de alabanza. Y yo quisiera animarle entonces a pensar que si su llamado es servir al Señor a tiempo completo, como lo hice yo algún día, tome la decisión de vivir en pureza, de tener la gracia de Dios, de ser guiada por el Espíritu Santo, de tener disposición, de tener fe, dar ese paso de fe, de tener humildad y sobre todo pensar que la gloria siempre va a ser para el Señor. Y en esta enseñanza lo que yo quisiera recalcar en el corazón de ustedes es que Dios por misericordia nos ha llamado y que la mujer puede servir al Señor de la misma forma en cómo Él nos ha dignificado, dándonos la oportunidad de ser salvas a través de la sangre de Cristo, de ser hechas hijas de Dios y de habernos dado dones para edificación de la iglesia. Así que estoy muy contenta de haberles compartido con ustedes esta enseñanza muy especial que a mi corazón ha dejado mucho, mucho por aprender. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos al Seminario Bíblico Guatemalteco. Soy Alicia Patal. Y yo soy Cristian Vargas y estamos aquí para mostrarte tu mejor opción en tu preparación ministerial. El seminario es un hogar para los que desean servir al Señor. Nuestros exalumnos están en más de 14 países alrededor del mundo. Soy José Subuyuj y junto a mi esposa Angelita y mi hijo José Ángel hemos venido a estudiar en el Plan Residencia. El Señor nos ha respaldado. Estamos a tiempo completo. El Comité de Misiones del Seminario Bíblico Guatemalteco se esfuerza por enviar alumnos a corto plazo en diferentes áreas de las misiones. Venga, prepárese, el seminario le va a dar las herramientas necesarias para que usted pueda ser un obrero fiel en el campo misionero. Ahora veamos qué tiene el seminario para ofrecerte. En el centro del campus se encuentra nuestra capilla, donde nos reunimos a adorar a Dios 2 veces por semana. Quiero pensar
que esta capilla está en el centro del campus para recordarnos que Dios es la prioridad. Estamos en el comedor del seminario, en donde los estudiantes pueden obtener buena comida, reunirse con amigos o pasar el rato haciendo la tarea. Y desde aquí celebramos juntos con nuestras actividades sociales y culturales. Estamos en el Centro de Recursos de Aprendizaje, en la biblioteca. Aquí es donde los alumnos pasan varias horas estudiando. También está nuestro edificio académico, donde aprendemos sobre teología, música, educación cristiana y misiones. Y nuestro salón de conferencias, donde usualmente se realizan las graduaciones. Creemos en el desarrollo integral del estudiante, por eso estimulamos el deporte. Aquí los estudiantes apoyan a sus equipos favoritos. En Jueces 6:15, Gedeón responde al llamado de Dios, el llamado que Dios le hizo a poder liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Pero Gedeón se sentía incapaz y le dice: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. A veces nosotros tenemos o creamos tal vez nosotros mismos los obstáculos para poder servir al Señor. Y creo que uno de los obstáculos que a veces ponemos para servir al Señor o específicamente para prepararnos ministerialmente es el obstáculo de lo económico. Creo que fue uno de los obstáculos a través de los cuales el Señor cambió mucho en mí y me enseñó y me formó. Así que quisiera hablarles de algunas limitaciones que nosotros podemos encontrarnos cuando decidimos servirle al Señor. Y parte de mi testimonio es cuando decidí servir al Señor y prepararme teológicamente, yo me sentía como Gedeón porque yo decía, ¿cómo voy a hacerlo? Quizá algunas de las personas que nos ven me conocen y saben, no somos una familia con muchos recursos como para decir, tan fácil, me voy a ir a estudiar teología o Biblia y me voy a dedicar al ministerio. Pero gracias a Dios que desde el momento que yo decidí ir a estudiar en el Seminario Bíblico Guatemalteco, el Señor proveyó todo lo que yo necesité. Desde ese momento y hasta el día de hoy en la vida ministerial, en los ministerios que el Señor me ha permitido realizar, el Señor ha sido fiel. Él ha trabajado mucho en mi vida y Él ha provisto para todo lo que yo he necesitado. El Señor hace milagros tan sorprendentes y hay momentos en los cuales uno dice, bueno, ¿cómo voy a poder yo hacer eso si no tengo esto? Ponemos obstáculos, a veces nosotros mismos limitamos a Dios en todo lo que Él puede hacer. Y la verdad es que cuando Dios nos llama a servirle, no hay obstáculo que pueda dificultar ese llamado, a menos de que nosotros no estemos dispuestos a cumplirlo. El Señor proveyó para todas mis necesidades y nunca me ha dejado ni me ha abandonado. Cada mes que yo tenía que cancelar las cuotas, las colegiaturas, por decirlo así, yo tenía todo. Y el Señor siempre estaba ahí supliendo para todas las necesidades, no solo lo que tenía que ver con prepararme a pagar la cuota mensual, sino que también para todo lo que yo necesitaba, ¿verdad? Ustedes saben que uno necesita tantas cosas, pero el Señor siempre estuvo proveyendo y hasta el día de hoy he visto cómo Él ha obrado en mi vida ministerial. A veces hay quizá ministerios en los cuales el Señor nos dice o nos pone en nuestro corazón que hagamos algo y uno dice, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Quizá no tengo el dinero para hacerlo, pero simplemente ora y el Señor va respondiendo y va proveyendo y va abriendo puertas y las cosas se dan. Recientemente hicimos un proyecto misionero con otra misionera en Petén y yo recuerdo que le dije, Señor, bueno, si es tu voluntad, nos vamos a ir. Trabajamos en distintas comunidades
y en esas comunidades nosotros estuvimos evangelizando con niños, pero ese fue un proyecto que el Señor puso en mi corazón, pero no tenía yo lo económico para hacerlo. Y recuerdo que yo le dije, Señor, si es tu voluntad que vaya, yo necesito que tú proveas el dinero para los pasajes, para el material, para la comida. Y créanme que apenas estaba surgiendo el decírselo al Señor cuando Dios ya estaba abriendo puertas y supliendo para lo que yo iba a necesitar en ello. Y desde el principio hasta el fin, incluso todas aquellas cosas que yo había visto que iba a necesitar, al final no necesité pagarlas yo, porque recuerdo que llegamos a comunidades donde los hermanos estaban tan felices de recibirnos que nosotros no tuvimos que comprar ni una libra de arroz para darles, sino que ellos decían que ellos querían darnos a nosotros porque estaban felices de que llegáramos. Así que el Señor suple y suple para todo lo que necesitemos. Si usted quiere prepararse bíblica y teológicamente y cree que lo económico es un problema, yo quiero decirle que no lo es cuando usted tiene un verdadero llamado a servir al Señor, porque mi vida es un testimonio de lo que el Señor hizo. Yo entré a estudiar al seminario y salí con la ayuda y el respaldo de Dios, y en todo lo que el Señor me ha permitido hacer, Él siempre ha suplido para todo lo que he necesitado. Y usted también puede servirle ahí, ¿verdad? Si quizás no tenga un llamado para prepararse ministerialmente en el sentido de ir y estudiar Biblia, pero usted le está sirviendo al Señor ahí donde está, créame que el Señor va a proveer para todo lo que usted va a necesitar. Recientemente me encontré a una hermana en Petén, en una comunidad muy lejana de acá, y ella no es una hermana que ha estudiado Biblia, pero sí es una hermana que ama la palabra de Dios, que la estudia, que asiste a capacitaciones, que le gusta servir, y ella estaba teniendo un club infantil en su casa, reunía a todos los vecinos para darles enseñanzas de la Biblia. Y ella decía, a mí no me importa, yo voy y le digo al Señor que yo quiero hacer esto, y yo preparo un atolito, preparo algo y le doy a los niños, y luego vienen, aprenden la enseñanza bíblica, y le pido ayuda al pastor en lo que no puedo, pero lo hago, hermana, me dice, porque es una forma en que yo puedo servir al Señor y estoy evangelizando. Y yo me identifiqué mucho con ella porque he trabajado también con club infantil, con los vecinitos de mi casa, y créanme que es una gran bendición. Usted le puede servir al Señor y de esa manera y de muchas otras maneras. Así que créame que lo económico nunca tiene por qué ser obstáculo para que usted le sirva al Señor. Otro de los problemas con los que yo me he enfrentado, tanto en mi preparación bíblica como en mi ministerio, es precisamente el asuntos de salud. Quizás usted a veces ha dicho, yo no le puedo servir al Señor porque tengo problemas de salud. Créame que he tenido algunas situaciones que de pronto han sido retos para mi vida, situaciones con lesiones, por ejemplo, de tendones, columna, que han sido crónicos desde hace varios años, y a veces yo he dicho, ay, siento que no voy a poder, pero gracias a Dios no ha sido obstáculo para salir y servirle al Señor. A veces necesitamos viajar por muchas horas, pero el Señor ahí está siempre teniendo cuidado de nosotros, y yo creo que muchas hermanas se van a identificar conmigo también, de que a veces tenemos situaciones de salud, pero tampoco tienen que ser un obstáculo. Yo pienso mucho en Pablo. Pablo tenía una situación y algunos creen que era un problema de su vista, y él decía en el libro de 2 de Corintios capítulo 12, específicamente en los versículos 8 y 9, decía Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos y hermanas, es una gran bendición ver que nosotros, como en la enseñanza veíamos, que quizá no nos sentimos capaces de poder hacer las cosas. A veces sentimos que hay obstáculos, y quizá uno de esos obstáculos es la salud. Pero en medio de nuestra debilidad el Señor se puede glorificar de una manera especial, porque yo lo he visto en mi vida. Yo a veces digo, ay Señor, siento que no voy a ser capaz,
¿verdad? Una distancia tan lejos, vamos a ir a evangelizar y no sé si voy a aguantar el viaje. Incluso algunas personas me han dicho, ¿por qué no trabajas solo aquí en este medio? ¿Por qué vas tan lejos? Tu salud, te cuesta viajar o te cuesta cargar maletas, pero el Señor siempre ha tenido cuidado de mí. Entonces creo que nunca podemos poner la salud también como un obstáculo, sino al contrario debemos orar, porque si Dios dice, quiero que hagas esto, Él nos va a ayudar a poder hacerlo. Entonces no hay algo que pueda ser en contra de lo que Dios ha dicho que hagamos. Entonces, si el Señor dice, haz esto, el Señor sabe cómo nos va a ayudar en todas aquellas cosas que a nosotros nos preocupen. Y otra de las limitaciones que tal vez he encontrado a veces es que muchas veces nosotros tenemos ese pensamiento, o quizá hemos encontrado alguna situación que nos ha hecho sentir, soy mujer, no es valorado mi ministerio, o por ser mujer yo no voy a ser capaz de servir al Señor, o no me van a tomar en cuenta. Pero cuando viene eso a la mente de uno, uno piensa, Débora, Esther, Priscila sirviendo con su esposo, y tantas mujeres en la Biblia que fueron llamadas por Dios para servirle o para una tarea especial. Encontramos mujeres que sirvieron al Señor en diferentes ministerios de la iglesia, por ejemplo, Febe, tenemos a Marta, a María, en fin, si nos ponemos a mencionar, hay muchas mujeres que fueron llamadas a servir al Señor. Y yo me pongo a pensar, cuando yo sentí el llamado de poderle servir al Señor, fue algo tan fuerte dentro de mi corazón que no hubo nada que pudiera ser tan grande como para que me detuviera a ir a estudiar en el seminario. Yo recuerdo que me puse a orar, porque yo sentía esa necesidad de ir al seminario, yo sentía esa necesidad de poderle servir al Señor. Escuché a través de mi pastor de jóvenes en ese tiempo, del seminario, un día fuimos a visitarlo con otra compañera y él me dice, quiero mostrarte la institución donde yo estudié. Y me lleva y me muestra, y desde ese día surgió algo como una intranquilidad en mi corazón. Y yo decía, no sabía que existía esta carrera, no sabía que podía uno prepararse para servir al Señor. Y ahí fue como Dios fue tocando mi corazón, y ese llamado que Él me hizo a servirle, y yo me puse a orar y a decirle al Señor si esto era algo que Él estaba poniendo en mí, que me ayudara a hacerlo. Entonces yo digo, ¿por qué? O sea, una mujer no va a ser usada por Dios o no va a ser llamada por Dios. O sea, no puede ser que yo haya estado loca. Esto tenía que ser de Dios porque era más fuerte que yo. Y si no fuera que Dios quisiera usarme o Dios tuviera un plan, un propósito para mí, entonces no me respaldaría en las cosas que Él me llama a hacer, porque yo me doy cuenta cuando Él toca mi corazón acerca de hacer algo, quizá no todas las veces he sido obediente, pero podemos percibir a través del Espíritu Santo cuando Él nos está llamando a hacer algo y cómo nos respalda para hacerlo. Aunque quizá no sea valorado el ministerio de la mujer, pero déjenme decirles que sí, el Señor llama a la mujer a servirle, y ahí hay muchos testimonios en la Biblia, y nosotros somos testimonio vivo de que el Señor nos quiere usar de una y otra forma. Y usted le puede servir de muchas maneras y enfrentar esos retos que de pronto en la vida pueda tener. Yo les he hablado de retos económicos, retos con mi salud, quizás retos de no ser valorado el ministerio de la mujer. A veces pasamos pruebas o situaciones difíciles. Recientemente mi hermanito falleció, él está en la presencia del Señor, mi hermano menor, en un accidente, y para mí fue muy difícil. Pero recuerdo las palabras de mi abuelita, una mujer que ha sido clave en ese apoyo moral y espiritual para mí. Ella me decía, mi hija, no decaigas, me decía, tu hermanito ya está en la presencia del Señor. Ahora hay mucha gente que aún no conoce al Señor y que también necesita. Entonces seguí adelante. Y yo no olvido esas palabras, porque yo digo, van a venir dificultades, pero todas las podemos resistir con el poder de Dios. Y a través de esa situación también el Señor ha estado formando mi vida, ha estado trabajando muchas áreas de mi vida. Le he podido conocer mejor,
ha estado trabajando mi fe, ha estado trabajando mi carácter, ha estado trabajando muchas cosas en mí. Entonces yo digo, gracias Señor, porque a través de todo me estás formando. De una y de otra forma fui a formarme al seminario académicamente, pero esa formación es parte de... Y la formación que Dios hace en todo nuestro ser, esa es una formación que estará hasta el día que nos vayamos a la presencia del Señor. Y esa formación es muy especial porque nos ayuda a poder servirle mejor al Señor. Entonces yo quiero hoy dejar en su corazón, bueno, es parte de lo que les he contado de mi vida, y dejar en su corazón esto. Ustedes son y pueden ser útiles en la obra del Señor de muchas formas. No es necesario que ustedes aparezcan en una pantalla o que ustedes sean famosas. Ustedes pueden servir a Dios detrás de cámaras. Como les digo, esta hermanita que yo fui a encontrar hasta por allá, cerca de la jungla de la selva lacandona, y ella allá tiene un club de niños en el cual está sirviendo al Señor, está evangelizando, está ayudando a su pastor en muchas cosas. Yo veo que me impresionó todo lo que ella hace allí, siendo un gran apoyo para su pastor. Entonces ustedes pueden servirle al Señor ahí en muchas cosas donde ustedes las pongan. Tengo una hermanita que aprecio mucho. Ella me ayuda en el club de niños, se llama Martita. Ella ya es mayor de edad. Mi hermana Martita llega a ayudarme y le enseña coritos a los niños, unos coritos que quizá ya nosotros no los aprendimos porque son antiguos, pero son tan especiales, y les cuenta historias a los niños, les da consejos. Y saben que cuando yo les digo a los niños en el club, ¿qué coro quieren que cantemos? Los primeros que mencionan son los que les enseña la hermanita. Entonces, mis hermanas, no hay por qué poner nosotros limitaciones, porque si el Señor nos dice que hagamos, hagamos. Ni la salud, ni la edad, ni lo económico, ni porque usted diga es que no van a valorar lo que hago. Recuerden que hay alguien que sí lo valora, y ese es el Señor. Entonces yo les quiero animar y les quiero contar acerca también del seminario, por si alguna hermana dice, a mí me interesaría prepararme teológicamente. Pues como exalumna del seminario, estudiamos en una institución muy especial, una institución que amamos, y es el Seminario Bíblico Guatemalteco. El seminario es una institución eclesiástica que forma ministros para el servicio del Señor. Es bíblico porque lo que se enseña es específicamente la Biblia, la sana doctrina, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y guatemalteco porque es de Guatemala, ¿verdad? Y ¿cuál es la misión del seminario bíblico? Déjenme contarles que la misión del seminario bíblico es equipar a hombres y mujeres que tracen con precisión la palabra de Dios, de tal manera que piensen, vivan y sirvan conforme al modelo de Cristo. Yo creo que ya se nos mencionó en el video anterior, y la visión es ser una institución bíblica ministerial reconocida en América Latina por su excelencia educativa en la formación integral de siervos comprometidos en la obra del Señor en todo el mundo. Y déjenme decirles que en todo el mundo hay exalumnos sirviendo al Señor. Valores, hay gratitud, valores de gratitud, servicio, integridad, excelencia, compromiso, trabajo en equipo. Y el seminario bíblico tiene para ofrecerles una licenciatura en Biblia y Ministerio con una duración de 4 años, y tiene varias opciones para que ustedes puedan estudiar. Está teología, que tiene que ver específicamente con el estudio de los idiomas originales de las Sagradas Escrituras, analizar los textos según el contexto histórico, cultural, geográfico, y poder tener entonces una interpretación y comunicación correcta del texto. Entonces, esa es una de las especialidades que ofrece el seminario bíblico. También estudios pastorales y educación cristiana. Si usted es de las personas que le encanta poder estar dirigiendo campamentos, retiros, o estar en la docencia de la Biblia, pues déjenme decirle que hay una opción para poderlo estudiar.
Ahora, si su llamado es transcultural o quiere usted servir en otro país a través de las misiones, si usted es apasionado para evangelizar y quiere ir a servir a otras naciones, pues déjenme decirle que el seminario también tiene la especialidad de misiones y evangelismo. Y si usted es llamado y ha sido dotado por el Señor con el talento de la música, pues también está la especialidad de música sacra. Esa es la especialidad que yo estudié y fue para mí muy, muy especial poder aprender tanto de conocer lo que es la música en su teoría, como poder aprender instrumentos, poder hacer coros, por ejemplo. Hace un año estuve dirigiendo algunos coros en el área de Xcán y es muy especial poderle servir a Dios de esta manera, componer melodías, arreglos, todo esto. Son énfasis que el seminario bíblico le ofrece a usted si usted tiene ese interés de poder ir y prepararse en el servicio del Señor. Si usted tuviera ese interés y quisiera más información, yo quiero que ustedes puedan tomar en cuenta los números de teléfono del Seminario Bíblico Guatemalteco y lo voy a mencionar, es el 7839-1434. Usted dice, bueno, me gustaría conocer un poco más, cómo hace uno para llegar, qué requisitos hay que cumplir o qué requisitos son los que se necesitan tener. Entonces usted puede marcar el 7839-1434 y usted diga, mire, yo vi en Canal 36 a unas hermanas que estaban contando ahí su testimonio, predicando y hablaron de una institución para prepararse para servir al Señor. Entonces quiero información y ahí les van a dar la información. Quiero terminar con esto, quiero decirles que ustedes no rechacen el llamado de Dios. Si ustedes les ha tocado el Señor y les ha puesto en su corazón ir a prepararse, quizá alguna señorita me está viendo, o quizá alguna familia, y dicen, mi hija ha dicho que quiere ir o se quiere preparar, pues órele al Señor, como yo le hice, yo a través de la oración confirmé que el Señor realmente me estaba llamando. Y luego, pues gracias a Dios, una de las licenciadas que trabaja en el seminario, pues es barillense y la vi y ella me dijo, traigo una papelería y yo le pregunté, tenía tanta curiosidad y ella me dice, a lo mejor esa papelería es para usted. ¿Y qué creen? Si era para mí, yo la llené y gracias a Dios me aceptaron y ahí estoy sirviéndole al Señor. Así que llamen, pregunten y ahí estamos nosotros para servirles. Que el Señor les bendiga. Espero que mi testimonio de alguna manera les haya ayudado en algo y les haya bendecido.